Saludos amigos de CCI Channel. Qué bueno que están en sintonía de este canal que busca llevar bendición para ustedes. Y hablando de bendición, espero que el mensaje de esta oportunidad sea eso, sea una bendición. Estaremos hablando de cómo administrar los cambios, esos cambios que a veces constituyen una amenaza para uno, cómo sacar provecho a los cambios será nuestro tema en esta oportunidad. Y esperamos que sirva de edificación para usted y siempre le animamos a que nos comparta cómo cada mensaje le está bendiciendo. Aparecen siempre en pantallas correo electrónico y la manera en que usted puede comunicarse particularmente conmigo para poder expresar cómo está llegando cada mensaje para ser, reitero, bendición para su vida. Quédese con este mensaje. Bendiciones. Bien, tomen nota de este título para que lo desarrollemos en minutos. Vamos a aprovechar el tiempo para hablar acerca de manejo de cambios, manejar los cambios. Y quiero comenzar haciendo mención de este texto que está en el Evangelio según San Marcos, capítulo 9, verso 5, y voy a compartirles de la Nueva Traducción Viviente. Esta es una excelente traducción, Nueva Traducción Viviente. Dice este texto: Pedro exclamó, Rabí, que es maestro, esta es la palabra maestro, refiriéndose a Jesús. Le dice: es maravilloso que estemos aquí. Maravilloso que estemos aquí. Y tras de esa expresión, de esa exclamación, viene una propuesta. Y la propuesta lo que encierra es alguien que se encuentra en un momento de tal comodidad que genera una propuesta para que no cambien las cosas. Le dice Pedro a Jesús: hagamos 3 enramadas como recordatorios, una para ti, una para Moisés y la otra para Elías. ¿Sabe qué encontramos aquí? A alguien que no puede manejar el tema de los cambios, a alguien que se siente amenazado si lo que está viviendo cambia. Entonces, Pedro en realidad, hermanos y hermanas, es el reflejo nuestro. Cuando nosotros nos acomodamos en un trabajo, cuando nos acomodamos en ciertas condiciones que nos dan cierto ambiente de seguridad y de comodidad, solemos tratar de blindar esa comodidad y esa tranquilidad y no someterla a cambio. Porque así somos los seres humanos. En realidad, la propuesta de Pedro de repente pudo haber sido nuestra particular propuesta también. Ahora, les expreso lo siguiente. Una cosa es que tú manejes los cambios. Otra muy diferente es que los cambios te manejen a ti. ¿Quieren leerlo conmigo? Digan: una cosa es que yo maneje los cambios y otra cosa es que esos cambios me manejen a mí. Es muy diferente. Pedro no pudo manejar la situación, sino que la situación era tan cómoda que la situación terminó manejando a Pedro. Es: quedémonos aquí. ¿Para qué cambiar? ¿Para qué exponernos? Y Pedro estaba corriendo el riesgo de quedar atrapado por quererse negar a los cambios. Ahora, ¿cómo manejar los cambios de manera positiva? Es una gran pregunta. Y la Biblia tiene formas de responder a esta pregunta, como la Biblia tiene formas de responder a todas las inquietudes de los seres humanos. En primer lugar, para avanzar,
Manejar los cambios en forma positiva tiene que ver con ver el propósito en los cambios. Advertir que cuando los cambios vienen a uno, pueden traer con ellos, como coloco acá, la semilla de la posibilidad. La semilla de la posibilidad. Vuelvo al ejemplo de un empleo. Hay gente que de repente perdió su empleo. No lo esperaba. Estaba cómodo, tenía un buen sueldo, había hecho planes, había sacado una casa, pensando en que en ese trabajo lo iban a tener casi como parte del inventario, que se iba a convertir en una especie de reliquia la persona. Y ocurrió que por ahí a alguien se le pasó por la mente la idea y la concreta de que esa persona ya no. Y que hay que sacarlo, o hay que sacarlo. Y te cae eso como balde de agua fría, no lo esperas. ¿Qué vas a hacer con eso? Te quiero invitar a que veas propósito. A que veas propósito. Porque algunas de esas cosas que traen consigo cambio tienen la semilla. Vayamos atrás, por favor, antes de ir a eso. Tienen la semilla de la posibilidad. Ahora sí, esa palabra propósito, ¿qué significa? Objetivo. Significa el objetivo que tú puedes pretender alcanzar a través de ese cambio que apareció en tu vida. Y vamos a ver el ejemplo de alguien que sorpresivamente comenzó a vivir un drama, pero fue alguien que no se dejó vencer por lo que le aconteció. Al contrario, encontró propósito. Vamos a referirnos a José. Génesis capítulo 45, versos 5 hasta el 8. Aquí encontramos a José, que vivió una experiencia dramática en su vida. Y solo les refresco, porque creo que ustedes conocen la historia. José fue vendido por sus hermanos. En realidad, lo que sus hermanos querían no era venderlo, sino matarlo. Y José se ganó la animadversión de sus hermanos porque Dios había depositado en él un sueño, una visión, cosa que incomodó a sus hermanos. Pero la incomodidad no venía de ahí solamente, sino del afecto, el cariño entrañable que le dispensaba el padre a José. Los hermanos advertían por esas cosas de la vida de que el papá de ellos prefería a José. Tenía una especie de afecto muy particular con él. Ya eso los traía a ellos incómodos, y de repente por ahí José le suelta de que ha recibido un sueño, una visión, de que todos ellos alrededor de él se inclinan y que él está erguido. Y dice, no, este tipo ya se pasó. Y entonces toman una decisión, dice, hay que matar a este tipo, hay que deshacer. Y salen con él, con engaño, para matarlo. Pero ahí en el camino uno de los hermanos, con un poco más de sensatez, dice, no hagamos eso. Finalmente lo dejan, lo venden, se lo llevan como esclavo y entra como migrante y termina en una tierra que no es su tierra, y termina en una casa que no es su casa, y termina con una familia que no es su familia. Es un cambio abrupto. José tenía todo para convertirse en un tipo amargado.
Cuando yo escucho a personas que dicen, no, yo me convertí en un delincuente, o yo me convertí en alguien que consume drogas, o yo me convertí en esto, o yo trato mal a la gente porque a mí nadie me dio cariño, porque a mí me abandonaron, porque a mí me... Bueno, José vivió todo eso. Las tragedias que vivió José fueron fuertes. Porque que te abandone un extraño, tú dices, bueno, al final de cuentas, ¿qué parentesco? ¿Qué compromiso? Pero que tu familia, tus hermanos te lo hagan. Tú tienes todo para renegar de Dios. Ese cambio le vino a José sin esperarlo. Pero vean ustedes qué hizo José con lo que vivió, con un cambio abrupto. Porque les estoy diciendo que para administrar los cambios en forma positiva hay que encontrarle el propósito. ¿Hay que encontrarle qué? Propósito. Y propósito es un objetivo que uno se trata. Tú frente a un cambio puedes amargarte y verle despropósito, y tu objetivo va a ser convertirte en un problema el resto de tu vida. O tú puedes decir, mi objetivo va a ser utilizar esta situación como algo de provecho para mí y para otros. Eso es lo último que hizo José, eso último. Y noten ustedes lo que dice este verso 5. No se preocupen, le decía a los hermanos, porque los hermanos fueron a dar precisamente donde él. Después de condiciones precarias en que estaban viviendo, terminaron en Egipto. Y ahí estaba José. José ya no era esclavo, José ya era una persona en autoridad, que Dios lo había bendecido. Dice, pero no se preocupen, ni se reprochen nada. En los 2 años anteriores no ha habido comida en toda esta región, y todavía faltan 5 años en que nadie va a sembrar ni a cosechar. Verso siguiente. Pero Dios, ¿quién? ¿Quién? Dios. Tu vida no está en las manos de las circunstancias. Tú no le perteneces al jefe en tu trabajo. Tú no le perteneces a un político. Tú no le perteneces a un gobierno. Tú no le perteneces a la circunstancia. Tú le perteneces a Dios. Tú le perteneces a Dios. A Dios le perteneces. Entonces note usted cómo José le inyecta propósito al cambio. Le inyecta objetivo. Él dice, pero Dios me envió. Él pudo haberles reprochado y les pudo haber dicho, sí, miren ustedes, me mandaron acá. No. Dios me envió aquí antes que ustedes, para que les salve la vida. Propósito. Él entendió, dijo, en realidad no fueron mis hermanos, no fue el odio de ellos, ni el rencor, ni la envidia. En realidad Dios utilizó ese cambio con un propósito. Pero era responsabilidad de José descubrir ese propósito. Y ese propósito convertirlo en un objetivo. El objetivo es, no me voy a volver un amargado. El objetivo es, voy a ser un instrumento, porque sé que Dios me mandó anticipadamente a esta tierra, porque iba a venir una sequía y una calamidad, y yo ya estaba listo entonces para atender a mi familia y para recibir a mis hermanos. Eso es lo que está diciendo José. Dice, para que les salve la vida a ustedes y a sus hijos de una manera maravillosa. ¿Hay otro texto ahí? 8. Como pueden ver, y ese es el problema. El problema es cómo tú ves los cambios. Allá Pedro dice, qué maravilloso es que estemos acá. Jesús le dice, para abajo, vámonos. Dice, como pueden ver, no fueron ustedes los que me enviaron acá, sino que fue Dios quien me trajo. Él me ha convertido en amo y señor de todo Egipto y en consejero del rey. Así es que tu vida está en las manos del Señor, y cualquier cambio no será para tu mal, será para tu bendición, en el nombre del Señor. Aplauda fuerte si lo cree.
Mira, quizá tú no lo ves. Y lo que estás viendo es la desgracia, lo que estás viendo es que se portó mal fulano de tal y estás pegado en eso, atrapado con eso. No ves propósito, no ves objetivo. Entonces no estás manejando el cambio en forma apropiada. Entonces tú no estás manejando el cambio te está manejando a ti y estás atrapado. En segundo lugar, ¿cómo manejar los cambios en forma positiva? ¿Sabe qué? Esto es importante. Hay que quitarle a los cambios el veneno de la amenaza. ¿Qué significa esto? Lo pongo acá. Que a veces por sentirnos amenazados, no, por favor, manténganse ahí. Ya se quiere ir la persona que está manejando sí, porque me lleva así como, ¿verdad? Sí. Me desconcentré un poco ahorita. Hay que quitarles el veneno de la amenaza. ¿Qué quiero decir? Que por sentirnos amenazados, abortamos los cambios propios y los circunstanciales que tienen que ver con el entorno. Hay gente que si alguien medio se acerca y le va insinuando que debiera de modificar un poco su comportamiento, entonces la gente se retrotrae y se siente amenazada. Hay esposos que la esposa no les puede decir nada. Decir, oíme, mira, ¿no querés vos qué te pasa a vos? Entonces ya comienzan a sentirse incómodos ¿por qué? Porque ven en el cambio una amenaza, una situación que los pone alerta. Pero no crea que solo esposos, hay esposas también así, que si el esposo le dice, oíme, te veo así como pareciéndote mucho a tu mamá. No, a mi mamá no la metas en esto, no tiene nada que ver con esta cuestión. Entonces somos reactivos. O que usted le diga a un hermano, pasa que tendemos a ponernos en modo hermético. No digamos si lo circunstancial también. Porque alguna gente se siente muy amenazada. ¿Sabe por qué? Porque alguna gente que cree, como Pedro, que es maravilloso como son. Solo ellos se ven maravillosos. Todo el mundo los ve que necesitan cambiar de todo. Pero ellos dicen, qué maravilloso que sea yo así. Claro, es maravilloso para él porque es cómodo. Pero es una carga pesada para todos los que viven con él. Entonces, cuando tú no le quitas ese veneno de la amenaza al cambio, tú vas a sufrir. Entonces los cambios no son para mal, los cambios son para bendición. Tú tienes que darte cuenta de eso, son para bendición. Miremos lo que significa esa palabra amenaza que les pongo acá. Amenaza, definámoslo, cosa o persona que constituye una posible causa de riesgo. ¿Por qué hay gente que se siente amenazada? Porque siente que está en riesgo. Vuelvo, a veces uno cree que la estabilidad que tiene, si algo viene para alterar esa estabilidad, lo va a poner a uno en riesgo. Entonces uno se siente amenazado. Y suele ocurrir que uno aborta el cambio y la posibilidad. Pero como mirábamos con José, que no va a ser el ejemplo que vamos a abordar ahora, pero como mirábamos con José, aquello que parecía desgracia terminó siendo su bendición, más bien, su bendición. Ahora miremos el ejemplo que no es nuevo el comportamiento de los seres humanos cuando reaccionamos sintiéndonos amenazados con la voz que nos puede reclamar cambio. Vayamos a esta porción. Génesis capítulo 3, verso 10. ¿Sabe? Es el comienzo
de la humanidad. Y mire cómo responde el hombre a Dios. Dice, el hombre contesta: te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Aquí está destacado: te oí, escuchó una voz, pero era la voz de Dios. No era una voz para arruinarlo, era una voz para redimirlo. Pero ¿qué? ¿Sabe por qué el hombre reaccionó así? Porque escuchó esa voz y sintió la amenaza para él. El hombre venía de pecar. Y en vez de ver en esa voz la salvación, percibió una amenaza. Y vea cómo corre a esconderse teniendo miedo, porque se sentía ¿qué? Desnudo. Esa palabra desnudo exhibe la vulnerabilidad de los seres humanos. Somos vulnerables, somos frágiles. Y entonces, al sentirnos vulnerables, cualquier cosa que nos amenaza, tendemos a quererla rechazar. Pero ojo, que quizá lo que tú estás rechazando sea lo que termine abortando la posibilidad para tu vida. Los cambios hay que manejarlos, y no los manejes con miedo, no los manejes escondiéndote. Así no se manejan las cosas. Los cambios hay que enfrentarlos, y no vas solo, vas de la mano del Señor. Y cuando uno va agarrado del Señor, los cambios serán para bendición, nunca para mal, nunca para mal. Así es que, sin miedo, diga conmigo, sin miedo, sin miedo. En todo lo que vivimos, circunstancialmente o personalmente, por cosas que tú tienes que cambiar o por cosas que cambian alrededor tuyo, hay que ir sin miedo. No hay que esconderse. Hay que acudir a la voz de Dios, porque esa voz trae consigo posibilidad y bendición para nosotros. Amén. ¿Cuántos han aprendido algo en esta hora? ¿Sí? Bien, pónganse de pie, por favor. Vamos a agradecer al Señor. Padre, te damos gracias en esta hora. Señor, cuando hay cosas que de repente nosotros creemos son el punto donde debemos de hacer enramada, aquellos de nosotros que quizá estamos haciendo enramada para quedarnos, necesitamos oír tu voz. Y así como la voz del cielo irrumpió mientras Pedro hacía la propuesta: quedémonos aquí. ¿Para qué cambiar de estatus, de condición? Y se dejó escuchar la voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado. No refiriéndose a Pedro. Esa voz era la voz confusa, dudosa, sino refiriéndose a Jesús. Y esa voz del cielo afirmó: a Él escuchen. Padre, en medio de los cambios necesitamos oírte a ti. De esa manera tendremos la fuerza, la fe de poder administrar el cambio, y no que los cambios terminen haciendo con nosotros lo que quieren.
José no perdió de vista esa voz. Y en vez de aplicarle amargura, confusión, enojo, despropósito, esa voz en su interior, que era la voz de Dios, le dijo: José, en medio de este cambio no está la mano de tus hermanos, no son los hombres, no, es mi mano, José. Y yo te desarraigo de tu comodidad, porque ese sueño que has tenido se va a cumplir no según tú lo planeas. Se va a cumplir, claro que se va a cumplir, pero según el diseño de Dios. Camina, le dijo Dios a José, que no vas como un esclavo, no vas como una víctima, no vas como el objeto y el producto de lo circunstancial, vas alineado en mi plan y en mi propósito. Esa voz blindó a José y lo insertó en un lugar que no era su lugar, a hacer labores nuevas. Pero la Biblia dice que Dios estaba con José. Mi hermano y mi hermana, el mismo Dios de José es tu Dios. Y así como Dios estuvo con José, Dios está contigo. Oye su voz en esta hora y entra a esos cambios, encontrando propósito y plasmando objetivo y posibilidad para tu bienestar. Y Padre, oír tu voz no debe de generarnos duda ni miedo. Al contrario, en medio de los cambios, tu voz debe ser sinónimo de paz y de seguridad. En el amor no hay temor. El perfecto amor, que es Dios, echa fuera toda forma de temor. Si has, por tus miedos, por tus fragilidades, por tus dudas, has estado huyendo de la posibilidad de cambiar, te animo a encontrar en la voz de Dios la fortaleza que necesitas para enfrentar los cambios y con esos cambios encontrar la posibilidad de los nuevos proyectos que Dios tiene para ti. Levanta tus manos donde estás. Padre, bendice a tu pueblo, bendice a tus hijos y a tus hijas, que en medio de cualquier cambio afirmemos la convicción en el Dios que nos sostiene. Hoy, Dios, en medio de todo lo circunstancial y en medio de cualquier situación que estemos viviendo, afirmamos que estamos tomados de la mano del Señor. Los cambios no nos gobiernan a nosotros. Nosotros tenemos autoridad sobre los cambios. Gracias te damos. Recibe del Señor en esta hora. Dile: gracias Dios, gracias Dios. Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendito Dios. Bien, hagan que ese aplauso sea más sonoro, más fuerte, por favor. Bendito Dios. Bien, a despedirnos. No olviden el proyecto CIA en que estamos. Ahí hay una mesa. Los que tienen en su corazón, éntrenle. Que Dios les bendiga. Aquí nos encontramos el próximo viernes.